Cuando observamos el funcionamiento de un pick-up láser, podemos quedar sorprendidos pensando en cómo es que funciona. Las antiguas tornamesas tenían en el brazo una pastilla y en la pastilla una aguja que recorría sobre un surco toda la superficie del disco. Pero en el caso del disco compacto, no existe contacto físico entre el disco y el lente. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que no pierde la pista de audio digital por la que transita? Eso es lo que vamos a ver en este video. Los movimientos que realiza el pick-up son los siguientes. Tiene que hacer un recorrido en toda la superficie del disco siguiendo una especie de surco digital de dimensiones muy pequeñas, del orden de media micra, impresa en el disco en forma de espiral. El segundo movimiento, durante todo el recorrido de la superficie del disco, se tiene que mantener enfocado, compensando las variaciones que pudiera haber entre el disco y el lente objetivo. Externamente, el pick-up tiene un lente objetivo por donde sale la luz del láser. Este rayo de luz es reflejado en la superficie del disco con la información leída. Si lo vemos de lado, podemos ver el LED láser y en la parte más baja del pick-up un pequeño chip que contiene un total de 6 fotodiodos. Si retiramos la cubierta, vemos el lente objetivo montado sobre un plástico que contiene las bobinas de enfoque y seguimiento, con 4 muelles que permiten su movimiento horizontal y vertical, y un par de imanes de cadmio para mover el lente objetivo dependiendo de las señales de enfoque y seguimiento que reciban. Los componentes internos son un diodo láser, una rejilla de difracción, un espejo semitransparente, un lente colimador, un lente objetivo, un lente cilíndrico y un chip con 6 fotodiodos. El funcionamiento es el siguiente. Cuando enciende el LED láser, la luz que se emite llega a la rejilla de difracción. Esta rejilla permite el paso de un rayo de luz principal y 2 rayos secundarios. Estos rayos llegan a un espejo semitransparente que desvía los rayos de luz 90 grados hasta llegar a un lente colimador. La función de este lente colimador es alinear las posibles desviaciones que pudiera haber en los 3 rayos. A su salida, los rayos alcanzan al lente de enfoque o lente objetivo. Este lente se encarga de enfocar los 3 rayos de luz sobre la superficie del disco. Estos discos tienen impresos unos pits o huecos grabados en forma de espiral, con la información musical digital. Los antiguos discos de acetato, esta información se grababa de forma análoga. En estos discos es digital. Justamente en estos pits es en donde se ubica el rayo de luz láser principal. Los otros 2 rayos de luz secundarios quedan a los lados de estos pits, uno de cada lado, pero no alcanzan a tocar los pits, de modo que la luz que refleja el disco es más intensa en esta zona. Estos 2 rayos de luz son utilizados para el seguimiento de los tracks o pistas. Cuando se llega a desviar hacia alguno de los lados, se produce una pérdida de tracking debido a que uno de los 2 rayos secundarios invade la zona de pits. Cuando la luz láser es reflejada desde el disco, ya con la información digital, llega al lente de enfoque y es proyectado por el lente colimador hacia el espejo semitransparente, pero ahora no es reflejado, sino que lo atraviesa y de esta manera alcanza al lente cilíndrico y a los fotodiodos. Estos fotodiodos se ubican en la parte más baja del pick-up y se identifican por las letras A, B, C y D. Son los fotodiodos para leer datos y realizar el enfoque.
Los fotodiodos E y F se encargan de producir las señales de seguimiento o tracking. Cuando el enfoque es correcto, los fotodiodos A, B, C y D reciben la misma cantidad de luz. Los fotodiodos de tracking informan que el track es correcto. Cuando el lente objetivo se acerca a la superficie del disco, se pierde el enfoque. En ese momento, el lente cilíndrico hace que el rayo de luz principal tome la forma de óvalo. De esta manera, los fotodiodos A y C reciben más luz que los fotodiodos B y D. Por el contrario, cuando el lente se aleja del disco, el punto de enfoque no alcanza a llegar a la superficie, sino que queda antes. De nuevo, el lente cilíndrico hace que el rayo de luz tome la forma de óvalo, solo que ahora ilumina con mayor intensidad los fotodiodos B y D. Estas señales eléctricas, producidas por los fotodiodos, llegan a un circuito denominado DSP, o procesador de señales digitales, construido con circuitos comparadores, que actúan de la siguiente manera. La suma de los 4 fotodiodos A más B más C más D producen una señal conocida como radiofrecuencia. Esta señal contiene los datos de la tabla de contenidos, las banderas que indican en dónde inicia una melodía y los datos de la misma melodía. También producen la señal de enfoque. Para ello suma el valor de los fotodiodos A y C, restando el valor que resulta de la suma de los fotodiodos B y D. De modo que cuando el enfoque es correcto, el valor de estas sumas, siendo iguales, el resultado es 0. Por lo tanto, no es necesario realizar ningún ajuste. Pero cuando el lente objetivo se acerca a la superficie del disco, los fotodiodos A y C reciben más luz, por lo que el resultado ya no es 0. Por lo tanto, los circuitos comparadores realizan los ajustes para que este valor de voltaje llegue de nuevo a 0. Lo mismo pasa cuando el lente objetivo se aleja del disco. Entonces son los fotodiodos B y D los que reciben más luz. El circuito comparador se encarga de ajustar de nuevo las bobinas de enfoque para que el valor sea de nuevo 0. En lo que se refiere a los fotodiodos E y F de tracking, el valor del fotodiodo E se resta al valor del fotodiodo F, así que estando el tracking correcto, el resultado es 0. Siendo así, el circuito comparador del servo de tracking no realiza ningún ajuste a menos que se produzca una pérdida de tracking. Cabe señalar que el lente tiene un movimiento lateral limitado, de aproximadamente 1 milímetro. Por lo tanto, se requiere de un sistema de slide o desplazamiento del pickup para que pueda alcanzar toda la superficie del disco. Por lo tanto, el voltaje de tracking es monitoreado constantemente para que cuando pasa de un valor establecido, el circuito comparador envía un pulso al motor de slide o desplazamiento para mover físicamente todo el ensamble del pickup hacia la dirección correcta para disminuir el valor de esta señal a 0 y poder continuar con la lectura del disco. Eso es todo en este video. En el siguiente les voy a mostrar una alternativa para calcular LEDs en serie y en paralelo, de manera fácil. Una aplicación de Android que además nos muestra la eficiencia de la energía consumida en el circuito que diseñamos. Además puede calcular LEDs de cualquier tipo, incluyendo LEDs de potencia. Hasta el siguiente y que les vaya bien.